10 en punto, en realidad pasaditos un minuto de las 10 en toda la República Argentina, y nos vamos a meter en un tema que justamente viene del que venimos hablando hace varios días también, en el marco de los 50 aniversarios del tristemente célebre Operativo Independencia. Fue el comienzo del terrorismo de Estado en nuestro país y que lamentablemente Tucumán fue ese escenario donde se empezó con esa especie de ensayo, ¿no?, para lo que después fue el genocidio que hemos vivido en Argentina durante la última dictadura militar. Y en ese marco fue identificada a través de un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo en el colectivo de Arqueología de Memoria, Identidad y Justicia, el CAMIT, una nueva víctima, ¿sí?, del terrorismo de Estado. Se trata de René Salustiano Ruiz, que fue secuestrado en junio de 1976 en el pueblo de Caspichango y que estaba en el Pozo de Vargas, ¿sí? Es la víctima 120 identificada del Pozo de Vargas, y vamos a hablar justamente al respecto con Diego Zurita, que es uno de los peritos del CAMIT, que repito, es el colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán. Lo tenemos del otro lado a Diego Zurita y le damos la bienvenida a la tucumana de verano. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás, Diego? Hola, sí, los escucho. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Gabriel Sanzano y Franco Carleto, te saludamos. Bueno, ante esta nueva identificación, ¿no?, que de alguna manera debe generar emoción y debe generar satisfacción después de tanto trabajo arduo, más allá del contexto y el dolor propio de la tarea que les toca hacer, ¿no? Sí, bueno, para nosotros cada vez que hay una identificación nueva, en realidad es una felicidad. Uh-huh. Porque el pozo, bueno, ustedes un poco lo han comentado recién, es un lugar fútil, digamos, un espacio que fue parte de un centro clandestino, Uh-huh. de 3 metros de diámetro por unos 40 metros de profundidad, que fue utilizado para arrojar gente durante 3 años seguidos, desde el año 75, o sea, desde el operativo Independencia, sí, hasta la dictadura, y, digamos, hasta mediados de la dictadura, o sea, desde el año 75 hasta el 77. Se recuperaron en total 149 perfiles genéticos, o sea, restos esqueletales, uh-huh, y este sería identificado 119 o 120, según como se vea, y que bueno, o sea, faltan menos. La última sí. vez que Te habíamos visto, hablado sobre el tema, faltaban 33, ahora son 30, o sea, Uh-huh. son mucho menos. Sí, por supuesto. Está genial que ¿Por se qué, pueda Diego? seguir trabajando a pesar de todo. ¿Por qué la diferencia entre 119 y 120? Quizás es un detalle, pero bueno, genera ahí la duda también, la curiosidad de por qué según cómo se vea. ¿Me pueden repetir de nuevo la Sí, pregunta, porque decías recién que según cómo se vea es el perfil genético recuperado, identificado 119 o 120. ¿Por qué, en dónde radica esa duda? Bien, te explico. Sí. Sucede que hay casos de hermanos gemelos, hay casos de padre e hijo, en el que la identificación, o sea, el nivel de precisión de ADN con las pocas muestras que hay y esas cosas es como que dificulta mucho diferenciarlos nominalmente uno u el otro. Por eso es que se habla del 119 o 120 o 118 o 119, porque dentro del universo de los secuestrados, torturados y arrojados hacia el interior del Pozo de Vargas, hay casos, por lo menos 3 casos, ¿entendés?, de 2 casos de hermanos gemelos y uno de padre e hijo. Entonces hace difícil a veces, por la tecnología disponible, diferenciarlos así muy con tanta precisión.
Diego, quería consultarte, imagino que para usted ha sido fundamental para el trabajo científico que realizan allí, el testimonio de las innumerables víctimas, familiares de víctimas a lo largo de estos juicios que se han llevado adelante desde el retorno de la democracia acá en Tucumán. Digo, no se busca en cualquier lugar, digo, la búsqueda está sustentada también en base a los testimonios, ¿no?, de los familiares de las víctimas. Mira, te voy a pedir que me vuelvas a repetir. Sucede que estoy en un lugar con muy poca señal. Sí, no, te preguntaba. Reverberación, las palabras. Sí, te decía que la búsqueda que ustedes realizan como equipo científico está sustentada también en los testimonios de las víctimas y de los familiares de las víctimas, ¿no? Cuán importantes son los testimonios, los juicios que se vienen realizando. Totalmente. Eso, mira, hace unos días se produjo un homenaje ahí en León Rodés, a una persona que fue militante de la FOTIA, fue delegado de la FOTIA, Simón Campos, y bueno, yo fui a asistir a ese lugar, ¿no? Y estando ahí, vi a gente que hacía 20 y pico de años, los conozco, iban al pozo, todavía no han encontrado, obviamente, gente que no ha encontrado, había sí gente que sí, y gente que no ha encontrado a sus familiares desaparecidos. Y sin embargo empiezan a hablar, empiezan a contar cosas, y en base a esos testimonios empieza a salir información, que no digo que sea nueva, pero empieza a salir información que al ser escuchada de nuevo, tras el paso del tiempo, y todas esas cosas, y te dice que, o te transmite, que a pesar de que han pasado, por lo menos en el caso de Cristo Vargas, 22 años de investigación, en el caso de la justicia nueva, esta moderna que tenemos de alguna manera, a través de la que ha salido, digamos, a partir del regreso de la democracia y el comienzo de los juicios en Tucumán, que todavía falta un montón por hacer, falta muchísimo por hacer. La verdad que escuchar a la gente, comentar, reclamar en cierta manera, exigir, digamos, por sus derechos, y vos ves que por más que se cree que se ha hecho mucho, en realidad ese mucho es poquísimo en relación al daño que se le ha producido a Tucumán. Tucumán, y hablo de Tucumán, no voy a hablar del resto de la Argentina, porque es lo que conozco más. Hace 25 años que estoy en Tucumán, investigando y trabajando, todos los días leyendo, todos los días charlando con gente, leyendo con compañeros y esas cosas, y la verdad es que así todo, falta mucho por hacer en Tucumán. Te remarcaba esto, Diego, de la importancia de los testimonios para ir a buscar esos restos y devolverle un poco de esa parte de la historia perdida a los familiares, porque justamente los familiares de Salustiano Ruiz, que fue la víctima identificada, ellos habían testificado en la mega causa Arsenales del año 2013, ¿no? Ellos habían prestado testimonio y ahora fue identificado los restos de esta víctima. ¿Qué se sabe de Salustiano Ruiz? Un poco de su historia. Él era obrero azucarero, ¿no? Sí, era obrero azucarero, pero bueno, en esto, por ahí me estoy explayando mal, pero voy a decir, tuvo la mala suerte de vivir en la zona de Caspichango. ¿Y por qué digo mala suerte? Porque Caspichango fue una zona elegida por el ejército para realmente mostrar sus políticas necrológicas en relación a la represión, a los sistemas represivos, a los sistemas de tortura, a los sistemas de secuestro, y eso era parte de un sistema de propaganda que tenía el batallón 601 y el ejército para mostrarle a ejércitos extranjeros y a poderes políticos extranjeros como parte del laboratorio que se vendía y que se empezó a vender y que se empezó a practicar en Tucumán. Y con esto me voy para atrás en el tiempo, al Plan Cóndor y a todas las que se van a hacer después las fuerzas de contrainsurgencia en el resto de Latinoamérica. Y Caspichango fue una zona que fue realmente afectada por esas políticas necrológicas, al punto tal que los pobladores de la zona de Caspichango que viven en esa zona perdieron hasta, digamos, hasta las tierras que tenían. O sea,
fueron totalmente desplazados. Se les aplicó hasta las políticas de aldea desplazada. Se probó todo con esa gente. Y esa injusticia todavía sigue impune. Todavía no ha sido debidamente visto por la justicia y por la gente que se dedica a la ciencia también, digamos, para poder acompañar a los testimonios, como vos decís. Los testimonios son importantísimos y también es importante que atrás de los testimonios haya equipos científicos, haya el Estado acompañando a esos testimonios, porque esto es una construcción como colectiva, digamos, ¿no? Para buscar reparación y justicia para toda esta gente que ha sido duramente golpeada en Tucumán. Y justamente Diego, te iba a consultar cómo ves ahora el rol del Estado con respecto a esto, ¿no? Teniendo en cuenta que, el tema de dictadura militar, desde todas sus implicancias y de todos los aspectos, ha ido variando según los gobiernos en cómo se ha enfocado, ¿no? Se ha generado una política de Estado, me da la impresión a mí al respecto, ¿no? No sé cómo lo ves vos, que hace mucho tiempo que trabajás en esto. ¿Ha tenido momentos en los que el Estado ha apoyado más y momentos en los que ha apoyado menos? ¿Cómo lo venís viendo y cómo lo ves ahora puntualmente? Mira, en estos momentos es como, a ver, lo que sucede al interior, digamos, de este tipo de investigaciones, de trabajo y que eso es un reflejo de lo que pasa en la política nacional y provincial y municipal. Me refiero a la política. Entonces, los sucesos y las cosas a nivel interno van a ser y van a responder a lo que está pasando, para decirlo de una manera u otra, en el mundo, digamos. O sea, lo que pasa se refleja en todo el trabajo, digamos. ¿Por qué digo que se refleja en el trabajo? Bueno, porque sí, porque cada vez hay menos disponibilidad para investigar o para llevar adelante trabajos, por ejemplo, arqueológicos, o sea, ese tipo de cosas. En este momento se está viviendo, o podríamos llamarlo de alguna manera, como una especie de impasse. Entonces, en este impasse, toda la fuerza que estamos alrededor de esto, me refiero de la investigación, la difusión, estas cuestiones de lo que pasó durante la dictadura, y bueno, en estos momentos se está buscando lo que sería el camino de la difusión, que también es un camino importante. De hecho, produce la información a la que ustedes han accedido, por ejemplo, en relación a Luciano Ruiz, y bueno, es importante seguir comunicando, contando, porque después de todo, de nada sirve, digamos, encontrar o hacer un hallazgo, una cosa, si no se lo conoce y no se difunde los por qué pasó esto, por qué pasó aquello y por qué sigue pasando lo que está pasando. Y a su vez da la impresión, ¿no? También esto un poco ligado al tema de la difusión, que hay nuevas generaciones a las que pareciera que este tema, el tema de lo que tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia, no les interesa tanto, ¿no? Da la impresión de eso también, que me parece que es una lucha cultural que hay que seguir dando. Totalmente. No estás equivocado para nada. Eso lo hablamos de las nuevas generaciones. De hecho, a veces me sorprendo con las nuevas generaciones. Nosotros, en el caso del Pozo, recibimos visitas de escuelas. Por lo menos son 2 visitas por mes que se reciben. Y, por ejemplo, muchos de los que van con mucho interés, transmitiendo o sabiendo, digamos, de antes de ir, van a confirmar y después hacen devoluciones muy interesantes desde el punto de vista de las nuevas generaciones, cosas que nosotros por ahí no las vemos, porque somos más mayores. Y es interesante las dinámicas que uno puede ir aprendiendo a través de prestarle atención a lo que las generaciones dan. Por el otro lado, también hay generaciones completas que son un poquito mayores que estos niños. Hay gente hablando, gente por ahí de 20 y pico de años, 30, que no tienen nada más mínima idea de lo que sucedió en la Argentina, o de la historia argentina, o de lo que le sucedió a Tucumán. Estoy hablando de gente de Tucumán. Entonces, la batalla es totalmente cultural. Sí, incluso hablas justamente de eso, ¿no? De lo que sucedió en Tucumán y cómo fue dañado Tucumán en esos años. Hablabas hace un ratito de eso, y creo que es absolutamente minoritaria la población de Tucumán que es consciente de eso.
¿no? Absolutamente. Te diría que los menos de los menos, ustedes que están en ese tema y no mucho más, incluso nosotros, ¿no? Los que estamos acá, no sé si somos conscientes de lo que realmente ha repercutido, lo que ha afectado a toda nuestra provincia, el operativo Independencia y el posterior terrorismo de Estado ya con la dictadura, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, te voy a hacer un parangón a esto. Esto es lo que pasó con esa estafa de los Bitcoin, eso de las monedas virtuales. Bueno, mucha gente se enojó. Me refiero a los que participaron en eso, ¿no? Los que se sintieron estafados o fueron estafados realmente. Bueno, si realmente la gente de Tucumán supiera todo lo que se merecen y todo lo que han perdido en base a estas políticas necrológicas que se implementaron en Tucumán entre los 60 y los 70 hasta los 80, vamos a decir, sería algo como una bomba nuclear, porque es realmente mucha gente ha sufrido al vicio por una gran estafa, que fue lo que pasó, que es lo que significó estas dictaduras, digamos, por las que se hicieron estas dictaduras, que fue una estafa, fue un gran robo que se le hizo a Tucumán. Porque básicamente lo que se hizo en todo ese periodo fue destruir a la industria azucarera, y la industria azucarera fue la primera industria pesada de la República Argentina. Tucumán era el eje de esa industria pesada. Sí, sí. El cierre de los ingenios, sin ir más lejos, en la dictadura anterior a la que estamos hablando, pero el cierre de los ingenios es algo que ni siquiera se enseña todavía en las escuelas o en los colegios, y no sé si entendemos lo que significa que prácticamente el 30% de la población de Tucumán se haya tenido que ir, ¿no? Con todo lo que eso implicaba. Totalmente. Más allá, digamos, del movimiento de gente y todas esas cosas, claro, hay que pensar que las dos dictaduras en realidad son una sola en realidad, las dos están ligadas. Lo único que diferencia una de la otra, porque las dos fueron ecológicas en el sentido que se cerraron fuentes de trabajo, se desplazó gente, se amenazó, se torturó, se persiguió políticamente a muchas personas. La diferencia entre una dictadura y la otra, porque en el 76 ya habían tomado la decisión de matar, y para eso crearon, en el caso de Tucumán, cerca de 75 centros clandestinos de detención, hubo una serie de campos de concentración y de lugares de exterminio. Sí, había un plan de exterminio, digamos. Básicamente. Sí, sí. Había un plan de exterminio mucho más desarrollado en la segunda, pero al fin y al cabo se parecieron bastante. Diego, yo te quería preguntar, volviendo a la identificación de René Salustiano Ruiz, para hablar también un poco del trabajo de ustedes, ¿cómo es el proceso posterior a la identificación, a la confirmación del hallazgo, para la restitución de los restos a los familiares? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es en estos momentos? Nosotros lo que hacemos como colectivo fue recuperar los restos materiales, o sea, los restos esqueletales. Esos restos fueron enviados a LEA, trabajando con LEA desde hace muchos años, o sea, desde que comienza la investigación prácticamente. Bueno, lo que se hace es mandar los materiales a LEA, LEA lo recibe en sus oficinas en Buenos Aires. Ahí se toman las muestras, las cuales se mandan parte a Estados Unidos, partes a Córdoba, según la disponibilidad técnica del momento, y ahí se cruzan con la base de datos de sangre de LEA, y ahí salen las identificaciones. Una vez que las identificaciones están dadas, se van informando a los familiares. Las primeras personas en enterarse son los familiares directos, que son los que dieron la muestra de sangre, y después de eso empiezan lo que serían todos los pasos de la justicia, que consisten en generar una serie de actas que tienen que ver con el permiso para el traslado de los materiales, para el enterramiento, o sea, para llevarlos a un lugar de destino, como un cementerio, etcétera. Y ahí lo que se pide, digamos, la familia le pide a la justicia que se proceda al paso de la restitución, y eso consiste, hace el pedido a la justicia, y la justicia a su vez tramita ese paso, que es traer los restos que están en Buenos Aires de nuevo a Tucumán o a las provincias, porque hay gente de otras provincias también, y se les entrega, digamos, personalmente en los lugares que la familia elige.
este proceso, inclusive hasta el enterramiento, digamos, o el lugar que la familia decide llevarlos. Y bueno, seguir recopilando información alrededor de esto. A veces la familia pide precisar más datos, saber más cosas, y bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar en ese sentido, cumpliendo ese papel, digamos, dentro de un proceso que no está muy bien aceitado, pero que se puede ir haciendo. Gracias, Diego. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo por este rato, por esta comunicación, Diego, y bueno, vamos a estar atentos y ojalá puedan seguir avanzando con ese trabajo tan valioso que hacen. Bueno, muchas gracias a ustedes primero por haber llamado, por permitirnos contar un poco esto, y bueno, lo que se necesite y cuando quieran. Nosotros ahí en el Facebook tenemos un Facebook que se llama CAMIT, que es Colectivo de Arqueología y Memoria de Tucumán, donde hay fotos, donde hay información, donde la gente escribe con sus preguntas. La vez hay gente que se conoce porque conocieron a algunas de las personas que se han identificado, y ahí es, como vos recién decías, la palabra de los testimonios. Hay testimonios que pueden contar cosas que la familia por ahí no sabía y les hace bien. Entonces, buenísimo por la comunicación y hay que seguir difundiendo. Gracias. Perfecto, gracias. Diego Zurita es perito del CAMIT, el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, que viene trabajando hace muchos años arduamente en el Pozo de Vargas con la tarea de identificar los restos de las personas que fueron arrojadas ahí entre el año 75 y el año 77, 78 aproximadamente. En este caso han identificado a un obrero azucarero, René Salustiano Ruiz, que fue secuestrado en junio del 76 en el pueblo de Caspichango, que como nos decía él, fue un lugar elegido por la dictadura militar para ejercer políticas represivas, de tortura, de exterminio, básicamente, y René Salustiano Ruiz fue una víctima más, ¿no?, de tantas que ha tenido esta provincia. Se lo ha identificado, es la identificación 120, ¿sí? 119, el mismo nos contaba, por ahí a veces por cuestiones genéticas, cuando hay un padre, un hijo o gemelos, es muy difícil identificar si los restos son de dos personas o de una sola, pero que están trabajando arduamente en eso. La verdad, una tarea, te diría, titánica, que lleva un montón de tiempo y que sigue avanzando. 149 son los restos que se han encontrado en el Pozo de Vargas, 120 lo que hasta ahora han sido identificados, y se va con la misión de identificarlos a todos. Esa es la idea de este colectivo de arqueólogos que trabaja arduamente ahí. Momento de música y enseguida venimos con más La Tucumana de Verano. Desde Tucumán para el mundo, por eltucumano.com. Este verano, subite a la Guzmanía y